La historia que os traigo, amigos, es totalmente alucinante. Fíjate, con todos los años que llevo yo dedicado a esto de lo paranormal, a todas estas cosas, a escuchar historias del resto de personas, siempre hay ciertas historias que incluso a mí me sorprenden, ¿no? Que me tocan ahí como la fibra, que realmente me alucinan. Y esta es una de ellas, hasta tal punto de que la conozco ya más o menos hace un par de años. Y tenía pensado directamente ni siquiera contarla por la repercusión que podría tener el que la gente conociera esta historia. Es para mí sin duda la historia, ¿cómo denominarla?, más extrema, ¿no? Sobre todo en el tema de la exploración urbana, un tema que a mí me apasiona. Es algo que las personas que nos dedicamos, digamos, a esto del Urbex, a la exploración urbana, jamás pensamos que pudiéramos encontrar, ¿verdad? No sé cómo denominaros, no sé cómo daros un anticipo para que entendáis lo que os voy a contar hoy. Simplemente os diría que os quedaréis hasta el final del vídeo porque realmente es totalmente alucinante. Fijaos hasta qué punto llega la cosa, que una vez terminada la conversación con estos chavales que me contaron la historia, una vez que conocí toda la historia y el final, directamente borré la conversación, borré el chat porque no quería tener nada que ver con esta situación ni con esta historia y por supuesto no quería saber la ubicación exacta a la cual sí que me dijeron, pero no quería saberla ni tener nada que ver, hasta tal punto de que hoy por hoy he intentado buscar el chat a ver si podía, digamos, recuperarlo para acordar muy bien de la historia, de todos los detalles y contarosla mejor. No lo he encontrado y en parte doy gracias y por supuesto tampoco me acuerdo de la ubicación, así que no me la preguntéis porque no la sé. Las razones son dos. Básicamente la primera, por si todo esto puede tener algún tipo de repercusión legal. Sinceramente no lo creo, pero es posible y lo vais a entender cuando oigáis la historia. Pero sobre todo la segunda, por la que no quiero saberlas, porque no quiero tener el arrebato o la idea algún día de que se me vaya de la cabeza e irme a la ubicación a verla y meterme en un lío en el cual no quiero tener nada que ver. Así que, amigos, si eres una de esas personas que acabas de conocer este canal, que es la primera vez que me ves, si te gustan realmente las historias paranormales, las historias de miedo y de terror, pero más allá de que te transmitan miedo o terror, de ahí el nombre de mi canal, No Hay Miedo, lo que busco es contaros historias 100% reales. Quédate en este vídeo porque créeme que la historia esta te va a dejar totalmente helado. Así que sin más dilación, acompañadme a conocer esta historia a la cual yo he llamado La Casa de Campo. He dicho al principio del vídeo que esta historia iba de exploración urbana, que era la historia quizás, sin duda es la historia más extrema que yo he conocido acerca de esto, y me he metido un poco, digamos, ahí en el saco de los que nos dedicamos a esto de la exploración urbana, y realmente no puedo decir eso, hay que ser sinceros, porque sí que me encanta, sí que he ido a un montón de sitios abandonados, pero realmente las personas que se dedican a esto, son personas totalmente dedicadas, que le echan un montón de horas a intentar encontrar, digamos, ubicaciones que jamás hayan sido vistas ya, porque es muy fácil ir a ver, digamos, un hospital abandonado, el cual encuentras directamente poniendo en Google sitios abandonados y te aparecen. Es muy fácil ir allí, sitios que ya están vistos por mucha gente, sitios que están totalmente ya, digamos, destrozados, porque la gente que va allí son realmente vándalos. Los que se dedican, digamos, a esto realmente, los profesionales, por llamarlos de alguna manera, de la exploración urbana, jamás destrozan los sitios a los que van, jamás cogen nada que no sea suyo, dejan todo igual y tal como se lo encontraron. Esa es la esencia, ¿verdad? Ir a un sitio que lleva un montón de años abandonado y poder disfrutar, poder respirar ese ambiente, esa energía y todo igual a como se quedó. Porque realmente es como, digamos, ir a un viaje en el tiempo, ¿no? Un viaje al pasado. Eso es lo que a mí me gusta de ir a estos sitios. Pero para encontrar sitios realmente que no estén apenas pisados por el hombre después de ser abandonados, digamos, que no hayan sido apenas visitados, es muy difícil. Requiere muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Buscar sitios por Google Maps, empezar a ver que quizás esa ubicación puede que esté abandonada, a tener un primer acercamiento, digamos, ir allí, comprobar que realmente este es un sitio abandonado, porque no te vas a meter en un sitio en el que pueda haber personas viviendo. En fin, es un trabajo muy, muy difícil y muy duro y de echar muchas horas. A veces hay suerte en las que realmente estas ubicaciones te llegan de oídas de otras personas, aunque creerme que son muy, muy celosos a la hora de dar, digamos, datos o descubrimientos que han hecho a otras personas,
simplemente por el hecho de que os he comentado esto, de que no quieren que se corra la voz y vaya a ir mucha más gente y al final el sitio pueda quedar totalmente destrozado. Y precisamente esto es lo que le pasó a estos chavales. Se enteraron de oídas que un vecino del pueblo, el cual vivía en esta casa, había fallecido por lo visto hace ya 2 años y pico. Esta era una persona que no era muy conocida porque digamos que no vivía en el centro del pueblo, la casa no estaba en el centro del pueblo, sino que la ubicación se encontraba en una casa de campo metida en una finca a las afueras del pueblo. Era una finca en la que no solía entrar mucha gente, una zona privada, la cual estaba muy bien vallada. Y digamos que además la persona que vivía allí, una persona de unos 58 o 60 años a la hora de fallecer, no era un hombre, digamos, muy agradable, no era de tener muchos amigos ni se dejaba ver, no era simpático. En fin, eso quizás le daba un poquito más de morbo, digamos, ¿no? Y de aliciente al poder ir a visitar esa ubicación si realmente estaba abandonada. Esta es una situación que pasa mucho en España, ¿no? Casas que sobre todo estén ubicadas en pueblos, personas que quizás viven solas y a la hora de fallecer no hay ningún heredero que se haga cargo de esa vivienda. O directamente no es que no lo haya, sino que sí que los hay, pero pasan directamente porque más que una herencia es un problema, dado a que les queda muy lejos de la ciudad en la que ellos viven, de que la casa quizás esté deteriorada, y pasan hasta tal punto de que las casas se quedan allí abandonadas y nunca más nadie va allí. Estas son precisamente estas viviendas a las que yo me refiero, estas ubicaciones a las que los exploradores urbanos les gusta ir, por lo que es eso, por lo de ir a una vivienda que lleva tanto tiempo parada, ¿no? Que parece que ahí el tiempo se ha parado y que sigue igual que cuando se quedó abandonada. En este caso en concreto que nos atañe hoy, para mi gusto, quizás digamos que se precipitaron demasiado al ir a meterse en una vivienda que solo llevaba 3 años abandonada y de la cual tampoco se tenía muchos datos, dado que la persona, como digo, que falleció, no era muy de tener amigos ni de que se conociera su vida privada. De hecho, no se le conocía pareja ni nada por el estilo, y como digo, los únicos datos que tenían es que era una persona de unos 58, 60 años y además bastante extraña. Pues una vez, digamos, hecho un pequeño seguimiento, ¿no?, de estos chicos acerca de la vivienda, meses y meses, digamos, acercándose allí para ver si realmente podía haber señales de que alguien vivía o no, llegó el día en que decidieron a ir a hacer la exploración urbana. Y el día no es la palabra correcta porque realmente, como siempre y se suele hacer para, digamos, añadir un poco de adrenalina y también, digamos, poder hacerlo más tranquilamente, estas operaciones se suelen hacer de noche. Así que, mejor dicho, llegó la noche en que se decidieron a ir para allá. Y allí tienes a esos chavales dirigiéndose hacia la ubicación una noche cualquiera, de acuerdo con sus mochilas, sus linternas, y llegado el momento, según se estaban acercando allí, hay que reconocer que se sentían nerviosos. Es lógico, ¿no? Es ese nerviosismo antes, digamos, de entrar en acción. Pero además también, por qué no decirlo, tenían un poco de miedo. Tengamos en cuenta que no habían hecho un seguimiento bastante largo, digamos, de la vivienda. 3 años de pensar que una vivienda está abandonada no son suficientes para realmente comprobar que allí no vive nadie. Y además, teniendo en cuenta de quién era esta vivienda, ¿no?, de la persona que vivía allí. ¿Y si se habían equivocado? ¿Y si la información que tenían de que esa persona había fallecido no era la correcta? ¿Y si al estar metiéndose en esa casa de noche, en una finca privada, la estaban cagando? Y esa persona que estaba allí viviendo podría reaccionar, por supuesto, de una manera no muy amable. Imaginaos vosotros cómo reaccionaríais si 3 o 4 chavales de repente estás en tu casa tranquilamente en una finca en la que no pasa nadie nunca de noche y ves cómo 3 o 4 chavales se meten en tu vivienda. Lo más seguro es que la manera que hubiera tenido de reaccionar este hombre fuese violenta y que estos chavales hubieran acabado muy mal parados. Y por fin están allí, enfrente de la valla que separa la finca, ¿no? La valla en la que no puedes entrar, en la que un cartel te dice claramente prohibido el paso, propiedad privada. Ese es el momento en el que, digamos, los chavales más nerviosos están. Pero le echan valor, tiran para adelante, no es la primera vez que se encuentran en una situación así, y de uno en uno y muy tranquilitos van saltando la valla que separa la finca del resto del mundo. Es una noche oscura, el silencio es abrumador, apenas unos pequeños ruidos de insectos que había por la zona es lo único que se oye, la luna llena estaba arriba enfocándolos directamente y cada paso que daban por la finca al pisar esas plantas secas sonaban como truenos, ¿no? Realmente, si hubiese alguien dentro de esa vivienda, no tardaría mucho en darse cuenta de que alguien se estaba acercando. Según me contaban, eran unos 600 metros más o menos o 700 lo que separaban la puerta de la finca de la vivienda. Pero para ellos se les estaba haciendo eterno. Era como si el campo no acabase nunca. Por más que avanzaban, no llegaban a esa vivienda que permanecía allí en la lejanía totalmente oscura.
Lo primero que se encuentran al llegar a la casa es una gran verja, ¿vale? Una verja que en principio no tienen ningún problema de saltar, porque es simplemente, digamos, trepar por allí y saltar al otro lado, en donde caen en un patio que está lleno de utensilios de labranza, ¿no? De como para labrar el campo, azadas, carretillas, también cosas así como de construcción. No estaba especialmente destrozado, pero sí que se veía como que había pasado el tiempo allí y no le habían hecho caso. Se veía como que eso estaba allí sin tocar de hace muchísimo tiempo. Pero ese no era el problema. El problema era cómo iban a entrar dentro de la casa. Tenían que encontrar, digamos, un acceso libre. No se trataba de llegar allí y ponerse a romper una ventana o forzar una puerta para entrar dentro. Se trata de, en la medida de lo posible, minimizar el mayor número de daños y entrar de una manera limpia, de una manera libre. Y tuvieron suerte porque se dieron cuenta de que la puerta de entrada simplemente habría que girar el pomo y se abría. Tenía la puerta sin ningún tipo de candado ni cerrojo. Esto en un principio les hizo dudar. Al girar el pomo y ver cómo la puerta se abría, se miraron unos a otros como diciendo: ¿estamos seguros de lo que estamos haciendo? ¿Estamos seguros de que en esta vivienda no hay nadie? Pero enseguida uno de ellos dijo: venga, vamos para adelante, y entraron. Y al ir a dar la luz se dieron cuenta de que la luz estaba cortada. Señal inequívoca de que realmente la vivienda estaba deshabitada. Empezaron a echar una primera ojeada por la vivienda, por la planta de abajo, y no encontraron nada raro. En fin, ¿qué puede haber en una casa de pueblo, no de casa de campo? Pues muebles viejos. Sí que es verdad que había un montón de telarañas y polvo del desuso y unas cuantas figuras extrañas, algunas de ellas de animales disecados, que a la hora de enfocar con la linterna pues se llevaron un pequeño susto, pero no había nada raro. Lo que sí que les extrañó es que en las fotos que había, que eran pocas, pero en las fotos que había aparecía este hombre, el que supuestamente era el dueño de la vivienda, al lado de una mujer, como si este hombre realmente hubiese tenido o tuviese una esposa, de la cual ellos no tenían ningún tipo de conocimiento. De ser eso cierto, lo que parecía que este hombre tenía una mujer, la cosa cambiaba por completo, porque esa vivienda sí que tenía una heredera realmente. Es más, si estaban casados debería estar viviendo con él. Ahora de fallecer, esa mujer debería estar en esa casa, pero realmente allí no había nadie. Y como digo antes, se podía apreciar en el desuso, no había luz, estaba todo lleno de telarañas. ¿Qué es lo que pasaba con esta mujer? ¿Quizás había muerto antes que el hombre y él era viudo? ¿O quizás estuvo casado pero luego se divorció y la mujer ya no tenía nada que ver con esa casa? A lo mejor ni siquiera era su mujer y era su hermana. El caso es que estuvieron dándole vueltas un rato a la situación, pero bueno, no le dieron más importancia y siguieron con la exploración. Subieron a la parte de arriba a revisar toda la planta de arriba donde estaban los dormitorios y tampoco había nada fuera de lo normal, pero cuando estaban por allí arriba, digamos, revisando una de las habitaciones, de repente oyeron un ruido muy fuerte que venía de la parte de abajo. En ese momento, los tres chavales se quedaron totalmente quietos, sin hacer nada de ruido, porque el ruido que se oía desde abajo era totalmente claro. Era como si una persona estuviera andando, dando pasos por allí abajo, como hurgando por las cosas, y ellos en ese momento estaban totalmente acojonados, porque realmente lo que parecía es que alguien había entrado en la casa y ellos estaban ahí arriba. Decidieron permanecer ahí totalmente quietos, no sabían realmente qué podía estar pasando, si a lo mejor podía ser esa mujer de la foto que había vuelto a la casa y estaba por allí hurgando, o si quizás también podía ser otro grupo de exploradores, alguien que se habría enterado también de esta situación de la vivienda abandonada y se podrían encontrar allí. Esto no sería una situación tampoco muy extraña. Pasa muchas veces en las que personas van a ver un sitio abandonado y realmente se encuentran con otro grupo de personas que también estaba allí. Lo que estaba claro es que no se iban a arriesgar y permanecerían allí quietos hasta que la cosa se calmase y pudieran bajar tranquilamente. Pasado un tiempo, los ruidos habían cesado y de repente escucharon un gran golpe, un gran portazo. Parece ser que quien fuese que estuviera allí abajo realmente no estaba de muy buen humor y se habría ido de malas maneras pegando un golpe enorme. Esto en parte les asustó, pero en parte les tranquilizó porque fuese quien estuviera allí, ya se había ido. Aún así, decidieron esperar más o menos unos 10 minutos para bajar, para asegurarse de que en la vivienda ya no hubiese nadie. Ya por fin se decidieron a bajar. Realmente toda esta situación había generado una discusión entre ellos. En plan, te dije que no teníamos que haber venido, que era muy pronto. Otros, ¿cómo íbamos a saberlo? Otros que quizás no hubiese sido nada y se lo hubieran estado imaginando todo. En fin, en lo que sí que estaban de acuerdo es que era hora ya de salir de la casa cuanto antes, porque no se la podían jugar más a que si realmente había venido alguien, les pillase allí dentro. Los chicos bajan muy despacito por las escaleras, no quieren llamar la atención ni hacer mucho ruido por si acaso allí todavía hay alguien, y justo cuando están a punto de salir hacen el descubrimiento que les iba a cambiar por completo el destino de esa exploración urbana. Allí estaba, debajo de las escaleras que subían hacia la planta de arriba había una puerta.
Una puerta oscura, entreabierta, con unas escaleras que bajaban a una parte de abajo. Los chicos se miraron unos a otros y no entendían cómo es posible que no hubiesen visto antes esa puerta. Pero lo que estaba claro es que ya que la habían descubierto, no podían salir de la vivienda sin comprobar qué leches podía haber ahí abajo. Poco a poco descienden por las escaleras que bajan hacia la parte de abajo y rápidamente se dan cuenta de que la situación ahí abajo no es igual que en el resto de la casa. El ambiente es totalmente diferente. La sensación térmica baja por completo, hace un frío enorme e incluso empiezan a tener una especie como de miedo irracional. Es como si alguien les estuviera observando desde allí adentro, como si realmente no estuvieran solos en ese sótano oscuro. Esto, por supuesto, no les detiene, están más que acostumbrados a este tipo de sensaciones en los sitios abandonados, todo esto es muy común, la sugestión forma una gran parte, ¿no?, de estas experiencias, y siguen investigando por allí abajo, por el sótano, hasta que con la linterna enfocan lo que parece una puerta, otra puerta dentro de ese sótano. Parece ser que fuese un armario. Y lo que encuentran en ese armario realmente es estremecedor. Es lo que decía al principio del vídeo. Nadie cuando se va a un sitio abandonado se imagina encontrar este tipo de cosas. ¿Cómo puedo explicarlo de una manera que lo entendáis? Bien, cuando abren la puerta del armario, lo que se encuentra son un montón de cajas con un montón de papeles. Dentro de esos papeles había un montón de ubicaciones, como sitios o direcciones de personas. También había un montón de fotos y en algunas de ellas, en esas fotos, había signos de violencia. Como si realmente lo que había en esas fotos fueran fotos de personas maltratadas, muertas, asesinadas. Algunos de ellos eran también fotos de niños. La cara que se le queda a estos chavales es totalmente desencajada. Parece ser, y no quiero tampoco decir una cosa que fuese real, porque habría que estar allí para verlo, todo esto son conjeturas, pero al parecer lo que habían encontrado dentro de ese armario era todo un arsenal, todo un tipo de documentación de un depravado, de un asesino, una especie de un asesino en serie, no sé cómo denominarlo. La cosa no queda ahí, porque justo en ese momento en el que estos chavales hacen ese descubrimiento, es cuando la puerta que acababan de atravesar de arriba, la que pasaba del salón al sótano, se cierra de golpe de un portazo. Como si el espíritu de esa persona fallecida, de ese hombre de 58 o 60 años que sería el dueño de todas esas cosas que estaban dentro del armario, no estuviese nada contento de que estos chavales hubieran descubierto ese secreto. No solo es el portazo, sino que las cosas que había por el sótano empiezan a caerse, empieza a haber golpes por todos los lados. Los chavales lógicamente entran en pánico, salen corriendo hacia la puerta de arriba, intentan abrirla pero no pueden y los sonidos no paran de sucederse ahí en el sótano. Por fin consiguen que la puerta se abra, algunos de ellos incluso se caen escalones abajo de la fuerza que estaban haciendo y que de repente se abra de golpe, se rehacen y salen para afuera y cuando llegan al salón, todas y literalmente, así me lo contaron, todas las puertas y las ventanas que había en esa sala se abrían y se cerraban a la vez de golpe, todas a la vez. Esto ya es de poca broma, amigos. No estamos hablando ya de unos chavales que estén metidos en un sitio a oscuras con una especie de miedo sin sentido, con una sugestión que les haga imaginarse cosas. Estamos hablando de todas las puertas y las ventanas de una vivienda abriéndose y cerrándose a la vez. Estaba claro, y esto ya lo digo yo como opinión mía, una cosa mía, esto no me lo han dicho los chavales, pero bajo mi opinión estaba claro que el espíritu de esa persona fallecida, de ese tío de 58 o 60 años, que realmente era el dueño de esas cosas que estaban dentro de ese armario, que posiblemente fuese él el que hubiera cometido esas atrocidades, y si no había sido él, como mínimo disfrutaba de ver esas cosas, porque realmente tener un armario lleno con ubicaciones, fotos de personas y algunas de ellas incluso asesinadas, no es de una persona que creo yo esté muy bien de la cabeza, bien, pues estaba claro que no le había gustado nada que estos chavales hubieran descubierto ese secreto y reaccionó de esa manera, generando todo ese tipo de cosas, ese tipo de poltergeist para que los chavales se acojonaran y salieran de allí lo más rápido posible. Vete tú a saber qué hubiera pasado si encima los chavales se siguen quedando allí. O sea, a saber lo que ese espíritu o esa entidad que había allí en esa vivienda, y vuelvo a repetir que esto es opinión mía, hubiera hecho con ellos, porque soy de los que piensan que si lo has hecho en vida,
lo vas a seguir haciendo después de muerto. Y si pensáis que la historia termina aquí, amigos, nada más lejos de la realidad, porque la cosa continúa. Saliendo ya de la vivienda, bien, cuando ya salen de la finca, llegan al pueblo, los chavales están totalmente acojonados, no saben qué leches es lo que ha pasado, cómo se han podido meter en ese lío y qué era eso que habían encontrado. Recordemos que al final son todo conjeturas, yo no puedo decir nada que hubiese allí realmente, pero claro, según lo que ven, según lo que encuentran, pues lógicamente si es blanco y está en botella es posible que sea leche. Bien. Pero bueno, entre ellos quedan, como en decir, un pacto de silencio, ¿verdad? En plan de esto de aquí no sale nada, no deberíamos haber estado aquí, nadie debe saber que hemos venido aquí, nadie debe saber lo que hemos visto y aquí se queda. Esto es una cosa entre nosotros y no se lo vamos a decir a nadie más por nuestro propio bien. Y según me comentan, así es, no se lo dicen a nadie hasta que por fin me lo cuentan a mí. Lógicamente yo os lo estoy contando a vosotros porque tengo su permiso para hacerlo, por supuesto, sin dar ningún tipo de ubicación ni de nombre, aparte de que, como he dicho al principio del vídeo, por si vais a insistir, cuando yo conocí esta historia borré el chat completamente y todo tipo de información, porque como entenderéis ahora sí que sí, no quiero tener nada que ver con todo esto. De hecho, como digo, he intentado buscarlo de nuevo y no lo he encontrado, así que mejor para mí. Pero en fin, como digo, la historia no queda aquí. Los días siguientes a esta situación en el pueblo, los chavales viven situaciones muy pero que muy extrañas. Posiblemente llevado por la sugestión, por el nerviosismo de lo que habían hecho, empiezan a sentir cómo las personas del pueblo les miran extraño. Es como si les miraran diciendo, sé lo que habéis hecho la otra noche. Cosa que realmente, bajo mi opinión, sí que creo que es tema de sugestión. No creo que nadie supiera dónde habían estado y lo que habían hecho. Pero lo que sí me parece raro es que varios de los integrantes del grupo empiezan a decir que han visto a una extraña señora observándoles, como vigilándoles desde lejos, la cual es muy parecida a la señora que aparecía en la foto, la que habíamos dicho que posiblemente fuera la mujer de este personaje que vivía en la casa, o si no era la mujer, algún familiar. Eso es lo que realmente me inquieta, una señora que realmente no habían visto nunca y que de repente empieza a aparecer siempre cerca de las casas de donde estos chicos vivían o cerca de donde ellos estaban. Los chicos empiezan a investigar, a preguntar, para saber si realmente esta señora existe aún o quién puede ser. Y empiezan a sacar información por el pueblo y resulta que descubren que efectivamente este hombre estaba casado, pero que a la hora de fallecer su mujer inmediatamente abandonó la casa que ellos habían ido a visitar. Es decir, apenas muerto cogió y se fue del pueblo. Nadie sabe a dónde, ni a dónde fue, ni por qué se fue, pero tardó muy poquito. Cosa que bajo mi opinión, mi humilde opinión, me parece bastante sospechosa, como que todas las cosas empiezan a cuadrar en esta historia. Pero ahí no queda la cosa, sino que pasado unos días, y esto ya es el colmo de la situación, digamos la punta del iceberg donde lleva el culmen de toda esta historia, es cuando uno de estos chicos recibe una carta en su casa. Y llegados a este punto es donde más me fastidia haber borrado el chat y la conversación con estos chavales, porque me hubiera gustado deciros literalmente lo que ponía esa carta. No me acuerdo exactamente literal, pero lo que sí os puedo asegurar es que no era una carta amistosa, era una carta amenazante en las que se les decía que habían estado en un sitio en el que no deberían estar y que habían visto cosas y destapado secretos familiares muy oscuros que llevaban ocultos mucho tiempo y que más les vale la pena que de ahí no saliera y que estuvieran calladitos si no querían, digamos, tener algún tipo de circunstancia extraña o de represalia quizás hacia ellos. No puedo, como digo, deciros literalmente lo que pone, pero sí que me acuerdo de estas frases en concreto. Las primeras, la de que habían destapado un gran secreto familiar y oscuro y que habían estado en un sitio en el que no deberían estar. Lógicamente, si los chavales ya tenían claro que habían hecho ese pacto de silencio, que no iban a romper y que no iban a decir nada a nadie para mantener su seguridad, imaginaos cuando después de todos estos sucesos extraños, de empezar a ver a esta señora rara por el pueblo, reciben esta carta amenazándoles. Lógicamente es un secreto que se quedará con ellos, que a mí me lo contaron, que yo no conozco, como vuelvo a decir, ni sus nombres porque no me acuerdo, ni la ubicación porque tampoco me acuerdo, y aunque la supiera, jamás la diría, y es un secreto y una historia que se queda ahí, que ya vosotros debéis pensar y juzgar si realmente os la creéis o no os la creéis. Si queréis pensar que yo me invento todo este tipo de historias para tener publicidad, para tener visualizaciones y tal, allá vosotros. Pero yo, como siempre digo,
todas las historias que cuento en mi canal son historias reales, o al menos así me las han transmitido. Yo jamás voy a dudar de una historia que vosotros me contéis, y no solo eso, sino que a día de hoy tengo muchísima psicología para saber si una persona me está mintiendo o no. Me puedo equivocar, pero no suelo fallar. Hacerme caso en eso, que no suelo fallar. Y si veo que una historia está siendo inventada, que en realidad no sé por qué, porque no ganan nada con ello, pero os aseguro que si creo que una historia está siendo inventada, jamás la contaré en mi canal. Si os estáis pensando qué pasó realmente con los chavales, la historia se queda aquí. Recibieron esa carta amenazante. A partir de ahí, los chavales no contaron nada a nadie, dejaron el tema estar como si no hubiera pasado y no volvieron a recibir ningún tipo de amenaza, ningún tipo de carta, ni volvieron a ver a esta señora. Lo que está claro es que esa casa, esté donde esté, ahí sigue con ese secreto bien guardado, sea cual sea realmente, y allí seguirá hasta que otro grupo de personas se vaya allí dentro y descubra lo mismo que descubrieron estos chavales. Y hasta aquí la historia y el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis los comentarios para decirme cualquier tipo de opinión que tengáis acerca de esta historia, cualquier tipo de idea o qué podía haber pasado ahí realmente. Si pensáis que es verdad, si pensáis que es mentira, dejadme todo lo que queráis, por supuesto, en comentarios, pero por favor, desde el respeto. Y a todos los demás, amigos, gracias por estar aquí hasta el final del vídeo y, como no, nos vemos en los siguientes. ¡Chao!